Hola, voy por agüita porque he tenido una serie de clases hoy día, entonces voy por un vasito de agua y vengo inmediatamente. Para que me esperen, lo voy a poner aquí, voy por agua y vuelvo. Comenzar la clase, ahora que tenemos 26 personas conectadas. Lo primero, señalarles que yo ya revisé el Padlet de trabajo del día de ayer. Hay preguntas bien interesantes, creo que se abordaron todos los tópicos. Entonces, lo que corresponde hoy día son dos cosas. Primero es revisar ese Padlet y mirar cómo ustedes plantearon preguntas en este ejercicio, ¿cierto?, de interrogación del texto y sus respuestas. Y segundo es plantearles la modalidad en que vamos a hacer el control de lectura la próxima semana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a revisar el Padlet. Creo que lo tenía abierto incluso, a ver. Déjenme mover esto de acá. Se me cerró. Ya. Lo vamos a conectar desde el aula. Ya, aquí está. Vamos a esperar que cargue. Y vamos a conectar inmediatamente desde aquí. Debieran estarlo viendo. Entonces, aquí está la sistematización del trabajo que ustedes hicieron ayer.
Voy a ir solo tomando algunas preguntas, me encantaría leerlas todas, de hecho yo ya las revisé todas, porque de aquí también van a ser recogidas los tópicos que más se repiten, ¿cierto? O que están mejor desarrollados para el control de lectura. Entonces vamos a partir al revés, vamos a partir por la columna de Sacristán, y vamos a ir mirando algunas preguntas y si hubiera espacio, ¿cierto?, para hacer alguna precisión, las vamos a ir haciendo también. Entonces, aquí hay una primera pregunta, que es una pregunta temporal, ¿cierto?, que refiere a que en los siglos XVI y XVII se constituyó lo que es conocido como currículum, o más bien, ¿cierto?, se empieza a masificar el concepto de currículum. Y la pregunta es, ¿por qué esta decisión fue decisiva para lo que hoy conocemos como estructuralidad escolar o como estructura del sistema escolar? Y hay una respuesta que dice, el currículum fue implementado debido a la eficiencia de su metodología al tener organizado a los estudiantes en categorías tales como niveles y edad. Ya. A lo mejor la precisión que tenemos que hacer aquí es que el concepto de currículum se masifica, ¿cierto?, como tal, en la medida que es útil para el ordenamiento escolar. ¿Ya? Entonces, aquí a lo mejor podríamos poner una observación con un asterisco, eh, fue útil para el ordenamiento escolar bajo una situación contextual, que es algo que hay que mencionar aquí. ¿Alguien sabe cuál es esa situación contextual? Que no es otra cosa que la masificación. Eh, Dele, dele, dele. era, era, era por, era por el hecho de que estamos pasando a un tiempo más industrial, Sí, era por ello. absolutamente. La masificación de la escuela por la industrialización. Exactamente. Ya entonces les dejo ahí ese asterisco y que explica que en un momento cierto la industrialización, muy asociada evidentemente con la revolución industrial, lo que hizo fue cambiar la composición demográfica de las grandes urbes. Y entonces mucha gente que vivía en el campo, ¿cierto?, se traslada a estos grandes polos de desarrollo urbanístico y las escuelas entonces empiezan a verse, ¿cierto?, sobrepasadas o empieza a masificarse el acceso a la escuela y entonces necesitamos ordenar aquello que llamamos escuela y el currículum en esta definición primordial que es del ordenamiento doble, de qué vamos a ir viendo a lo largo de los cursos, pero también cómo ordenamos a los estudiantes por edad, qué sé yo, viene a solucionar o viene a contribuir a el ordenamiento de las escuelas. Lo que sigue pasando en los campos, por ejemplo, es que los niños en estos siglos no tienen acceso todavía a la escuela. De hecho, en Chile, esto se los comento, ¿cierto?, como un dato que ustedes pueden emplear o no para entender mejor esto. En Chile, la escuela como tal no es obligatoria sino hasta el siglo XX. De hecho, hasta hace exactos más o menos 100 años que la escuela es obligatoria. Y es obligatoria después de una larga pugna entre los sectores conservadores y los sectores liberales y la Iglesia Católica por la discusión respecto si debíamos obligar a las familias a llevar a sus niños a la escuela o no. Entonces, hasta la década del 20 del siglo pasado, por eso les digo que estamos ahí a puertas del centenario, recién se legisla respecto de la obligatoriedad de la escuela, en lo que se denomina, ¿cierto?, la ley de instrucción, la primera ley de instrucción primaria obligatoria, promulgada después de una década de debates sobre si obligamos a los padres a llevar a los hijos a la escuela o no,
Y esa primera ley de instrucción primaria obligatoria se fue haciendo incremental. En general, durante los primeros 50 años de promulgada la ley, la obligatoriedad incluía 3 horas de escuela diaria. En el año 65, en la década del 50, ¿cierto? Más o menos, se subió a 6 y era lo que había hasta el año 65, en que hubo una reforma del sistema escolar y la educación básica, que en ese momento se llamaba primaria. De hecho, si ustedes les preguntan a sus abuelos o a sus papás, si tienen papás mayores, hasta qué curso llegaba la gente, y la mayor parte de la gente llegaba hasta sexto de humanidades o sexto de preparatoria, que era el último curso antes del liceo, que era un espacio escolar muy, muy restrictivo en la cantidad de gente que accedía a la educación secundaria. Y en el año 65, Eduardo Frei Montalva lideró una enorme reforma educacional entre cuyas normas era la ampliación de la educación básica hasta octavo básico, que es como ustedes lo conocieron, ¿ya? Hasta octavo básico. Y eso lo que iba a hacer era asegurar que la gente estuviera por un periodo prolongado en la escuela y que por tanto, cierto, pudiera tener una preparación de mejor calidad, en el entendido que iba a ser más extendida. Hoy día, desde el año 2009, la educación básica vuelve a ser de 6 años. Es decir, la educación básica hoy día es de primero a sexto básico. Luego, séptimo a segundo medio es un periodo intermedio, y tercero y cuarto medio es educación diferenciada, ¿ya? Y la vuelta, en este caso, a la estructura 6-4-2 es porque hoy día yo diría que Chile tiene un índice de acceso a la escuela casi del 100%. Ya una universalidad de niños van a la escuela. Entonces ahí hacemos la observación. ¿Ya? Fue útil para el ordenamiento escolar bajo una situación contextual, que fue la masificación por la industrialización. Luego, del mismo Sacristán, ¿cuál es el rol de la intermediación didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí nos dicen que la intermediación didáctica, ¿cierto? Toma como base el hecho de que la información dentro de un contexto escolar es adaptada para su audiencia específica. Y la adaptación es un proceso que probablemente ustedes lo han escuchado o lo han estudiado, que se denomina transposición didáctica, ¿ya? Y que es esta suerte de intermediación didáctica entre el conocimiento en su estado más teórico y el conocimiento con la bajada, ¿cierto?, al aula, ¿ya? Ahí hay otra pregunta. Esta que viene aquí es súper interesante, o sea, no la pregunta, sino la temática. ¿Qué contenidos caben y cuáles se desdeñan? ¿Ya? Y tiene que ver fundamentalmente con lo que vamos a ver en el siguiente grupo de lecturas. Tiene que ver con, y lo comentamos en alguna clase, con lo que se decide enseñar y que no. De eso nos referimos harto en una clase anterior. Y yo les contaba, por ejemplo, por qué el francés desaparece y sobrevive el inglés, por qué el chino mandarín aparece como un idioma enseñable en ciertos circuitos del mundo escolar, sobre todo en la educación técnico-profesional, por qué hay asignaturas que aumentan su carga horaria respecto de otras que la disminuyen, y tiene que ver con que las decisiones que se toman son decisiones ideológicas, ya lo conversamos, ideológicas, que tienen que ver con los proyectos país. Y en este caso, a partir de ese tópico, se formula una pregunta, que es por qué el currículum es considerado una carga utópica conflictiva, ¿ya? Y evidentemente, ¿cierto?, tiene que ver con que muchas veces las expectativas, voy a guardar esto, que es la clase de la que vengo saliendo, las expectativas de lo que, ahí está, las expectativas de aquello que eh, quisiera ser potencialmente enseñable respecto de lo que efectivamente llega al currículum,
generan un espacio que es este espacio de utopía. Quisiéramos poder enseñar, ¿cierto?, sana convivencia. Hoy día hay un proyecto de ley presentado al Congreso por incorporar, por ejemplo, dentro del currículum escolar la educación emocional, que es una iniciativa que está promocionando una fundación que se llama Fundación Líderes, algo así, Fundación Líderes para Chile, una cosa así, que ha subrayado la importancia de que el currículum se haga cargo de la educación emocional de su población escolar, que luego es, ¿cierto?, la población de adultos que tienen cargas emocionales no resueltas y ese espacio, ¿cierto?, entonces, de, eh, de que una ley como esa, ¿cierto?, se relacione con el currículum escolar, sin duda lo que hace, por una parte, es sobrecargar el currículum y por otra, hay que ver cómo se hace esta maniobra de tener además la educación emocional asociada al currículum escolar, ¿ya? Acá luego, ¿qué factores han de tomarse en cuenta y convertirse en obligaciones para los profesionales al momento de crear un currículum? ¿Ya? Aquí está la consideración de los derechos individuales y grupales del alumnado, fomentar el respeto y la tolerancia entre pares, etcétera. ¿Ya? Tengo aquí, parece que algo en el chat. Hay que ver qué sacan del currículum para poder meter el ramo de emocionalidad. Mira, la Virginia dice, mi abuela llegó hasta sexto de humanidades y después se puso a trabajar. Exactamente, Virginia, es lo que le pasaba a el grueso de la población. Llegaban hasta sexto de humanidades porque acceder a la educación secundaria era de élite en la época en que tu abuela salió de sexto básico. Solo la élite. De hecho, como dato, estoy volviendo atrás con el comentario, de hecho, como dato, solo en el segundo gobierno de Bachelet, no, en el primer gobierno de Bachelet, se legisló respecto de la obligatoriedad de la educación secundaria. Hoy día, hasta cuarto medio es obligatorio, ¿ya? Pero estamos hablando de un periodo de tiempo de no más de una década, ¿ya? Y era muy frecuente que el alumnado de secundaria estuviera muy propenso a abandonar además. Uno partía como profesor de liceo con una sala en primero medio de 50 estudiantes y de esos 50 terminaban en cuarto medio muy poquitos, muy poquitos, porque no era obligatorio. De hecho, miren el dato que les voy a dar. Antes, yo no sé si alguno de ustedes fue empaque en algún supermercado o trabajó de empaque hasta antes de la pandemia, porque luego es un oficio que desapareció y que lo necesitamos tanto, ¿ya? Hasta antes de la pandemia, los empaques eran estudiantes universitarios, pero fueron estudiantes universitarios solo después de que la educación secundaria se vuelve obligatoria, porque hasta antes de eso, los chiquillos que trabajaban de empaque en los supermercados eran chiquillos de educación media. Pero una vez, ¿cierto?, que empieza la obligatoriedad y empieza la presión sobre el trabajo infantil, desaparece, ¿cierto?, el oficio de empaque asociado a los chiquillos de enseñanza media. Y entonces son los universitarios los que se toman ese espacio. ¿Por qué? Porque el permitirles trabajar también atentaba, trabajar en un supermercado. Yo tuve muchos alumnos en el colegio que decían, no, que yo en la tarde trabajo en el súper y me hago 20 lucas diarias, ¿cierto? Si se quedan empeñosos. Y entonces era muy tentador dejar el colegio para irse a ganar dinero. ¿Ya? Entonces, hay varias cosas ahí que se van entrecruzando. La Paula dice, la Anaí dice, hay que ver qué sacan del currículum para poder meter el ramo de emocionalidad. Y fíjate, Anaí, que yo justamente anoche, a propósito de una tesis que estoy dirigiendo, estuve leyendo el proyecto que presenta esta fundación de la que yo les hablaba. Y tienen un marco teórico increíble, o sea, tienen un fundamento teórico que va desde la explicación neurobiológica de cómo las emociones, por ejemplo, nos hacen estar disponibles para aprender o no, hasta los datos que señalan que Chile, por ejemplo, junto con Corea del Sur, porque de Corea del Norte no sabemos nada, junto con Corea son los países que tienen la más alta tasa de depresión, un 17,5%, de suicidio,
y de suicidio infantil y de enfermedades que afectan la salud mental. Entonces, pareciera que sí, o sea, tenemos que abrirle los brazos a esto, pero tenemos que ver cómo los profesores, ¿cierto?, vamos a lidiar con la incorporación de la educación emocional al currículum. La Paula dice, de hecho, hasta el 2008 en Juan Fernández, lo único colegio que había llegaba solo hasta octavo. Sí, porque Juan Fernández se considera una zona rural en términos como demográficos. Y hoy día siguen habiendo muchos niños que después de octavo tienen que moverse, ¿cierto?, de escuelitas de la cordillera hacia grandes urbes, y que tiene un efecto súper potente en poblados, por ejemplo, que están en zonas extremas. Yo creo que más de alguna vez ustedes han visto esos documentales, esos reportajes de, no sé, los poblados del norte de Chile, donde quedan solo viejos, queda solo gente de la tercera edad, porque los niños partieron hace mucho yéndose, no sé, si esto está en el norte, van a Iquique o van a las ciudades más grandes donde hay enseñanza media y van a vivir con familiares o van a los internados, ¿cierto? Para seguir estudiando y ya no vuelven a sus poblados y sus poblados se quedan sin adultos. Por lo tanto, con ellos muere la lengua, mueren las tradiciones, o sea, es un efecto súper importante. La Nay dice, yo creo que es súper buena idea, a los adolescentes les falta mucha guía psicológica, pero el currículum actual está difícil, porque tendría como que bajarle ahora algún ramo, generalmente como historia, arte o música. Sí, o sea, todavía esa ley está desde el año 2019, o sea, esa propuesta está durmiendo en el Congreso. Yo ayer leí un discurso también de la Yasna Proboste, que era la directora de la Comisión de Educación, y ella promovió también, pero no ha pasado, pero va a pasar, o sea, sin duda va a pasar, ¿ya? Actualmente el hogar de la Junaed, que era para estudiantes de media de la isla, es para estudiantes universitarios porque ahora hay media ya, es fantástico. También el crecimiento de la población debe haber impulsado que haya enseñanza media, ¿ya? Súper interesante. Imaginamos que la Paula es de Juan Fernández. Paula, ¿eres de allá? Cuéntanos, Paula. O sea, me fui en tercero medio para allá. Ah, te Mi fuiste mamá es en profe, tercero entonces medio se para fue a allá. trabajar allá cuando yo tenía esa. A tu mamá es profesora. Sí. Ya. Sí. Uy, esos profesores que hacen patria, pues. Profesores haciendo patria. ¿Y profesora de qué lo que es? El profe general básica. Ah, maravilloso. Y aparte tiene mención en inglés. Ya. Bueno, ahí está, pues ahí está el resultado, ¿no? Ya, sigamos, súper entretenido, ya. Después dice, Anónimo dice, muy buenas preguntas. Eso, miren cómo se echan flores entre ustedes mismos. Ya, Anónimo, muy bien. Ya. Perfecto, vamos con Stenhouse. Ya, dice, ¿cuál es el principal problema del modelo tradicional de diseño curricular? Porque Stenhouse lo que hace es meterse directo sobre el currículum. De hecho, Stenhouse es uno de los referentes en la tradición, cierto, curricular, y Kemis, de hecho, este no es un texto, un paper escrito por Stenhouse, sino que es como un extracto de las máximas o los postulados de Stenhouse. Pero Kemis lo referencia, sobre todo en el capítulo 2, que no lo incluimos en esta vuelta. ¿Cuál es el principal problema del modelo tradicional? Los compañeros aquí dijeron que se basa en el quehacer de los profesores, basa el quehacer de los profesores en la creación de objetivos para cambiar conductas en los estudiantes. Ojo, el concepto conductas es un concepto absolutamente asociado al conductismo, ¿ya? Y que es muy entendible en el contexto en que Stenhouse escribe. Esto no conduce a un aumento en la calidad de la educación, sino a un empobrecimiento de la misma por varias razones. No se aprovecha el verdadero potencial de una clase, el conocimiento no se puede reducir a conductas. De hecho, en algún momento, por ejemplo, cuando se planificaba, se hablaba de conductas de entrada, ni siquiera de conocimiento previo. El concepto de conocimiento previo es un concepto constructivista, no conductista. Creo que yo se los señalé en su momento también,
que el constructivismo se funda en 3 principios. El primero tiene que ver con el aprendizaje significativo, que es toda la teoría de Ausubel, y ese aprendizaje significativo implica que para que yo aprenda y lo que aprenda haga sentido, se incorpore a mis estructuras cognitivas, eso tiene que dialogar con lo que yo ya sé, que es mi conocimiento previo. Y a veces el conocimiento previo es tan fundamental que necesitamos trabajarlo en el aula. Yo siempre ejemplifico esto con, porque a veces nos puede interferir el conocimiento previo. Lo que los estudiantes saben a veces interfiere con lo que nosotros necesitamos que aprendan. Entonces, yo siempre ejemplifico esto con lo siguiente, que fue una pregunta que apareció en el CIMSE de matemáticas una vez, y que decía, el planteamiento era el siguiente: yo tengo un establo con 100 llamas y se me arranca una llama, ¿cuántas me quedan? Ya, entonces usted ya hizo el cálculo mental y dijo, bueno, le quedan 99 llamas. Entonces un niño contesta cero. Entonces la pregunta al niño es, ¿por qué responde cero si solo una es la que se arrancó? Entonces el niño es un niño que vivía en el norte de Chile, en una zona rural. Sus padres eran crianceros, ¿cierto? Criaban llamas, y él sabía que cuando las llamas se comportan, se mueven en manada, por lo tanto, cuando hay una que se arranca, todas se movilizan, no se quedan allí. ¿Ya? Entonces su respuesta es cero, se me fueron todas las llamas. Entonces, el conocimiento previo es una estructura, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tener disponible, una llamarada, tenemos que tener disponible permanentemente en nuestra labor educativa. Y más que, ya que conducta, los objetivos son verdaderamente, no son fiables y enturbian lo que se puede lograr en un proceso, y porque sobreestiman nuestra capacidad de comprender el proceso educativo. Por eso es que Stenhouse hace una crítica al modelo tradicional curricular. Y entonces aparece una propuesta de un nuevo concepto de currículum. ¿Qué rol cumple entonces el profesor en ese nuevo rol del currículum? Esa es la siguiente pregunta en la propuesta de los compañeros. Y la respuesta es que, según el autor, está dado por el mismo desarrollo de los docentes, considerando criterios para la enseñanza, una visión del conocimiento y un concepto del proceso de educación, ya que el currículum constituye expresiones de ideas. Fíjense en el cambio que hay aquí. El currículum son expresiones de ideas para mejorar las destrezas de los profesores, ¿ya? No es mera instrucción. Entonces se hace un distingo entre una mirada tradicional del currículum y una mirada, ¿cierto?, proyectiva. Ahora, debo decirles que igual esta mirada de Stenhouse está bien superada, pero él es uno de los primeros que hace este cuestionamiento a el rol del profesor respecto del currículum que enseña y que implementa. Muy bien. Acá hay otras preguntas. ¿Cómo el autor da cuenta y explica su concepto de proceso educativo? ¿Ya? Nuevamente nos vamos a encontrar con una mirada que es hija de su época, ¿ya? Determinado por normas de criterio que dependen del juicio del profesor, a lo cual especifica que no es posible que el juicio sea guiado en áreas del conocimiento por una especificación previa de los resultados. Y, ojo, para quienes hicieron esta pregunta, efectivamente uno puede encontrar una correlación súper fuerte entre esto y lo que está al lado, pues, Chemnitz. Cuando hablábamos, ¿cierto?, de las artes de la práctica y cuando hablábamos del influjo de la teoría. Y lo que se está discutiendo en el texto de al lado, entre otras cosas, es el rol del profesor. ¿Ya? ¿El profesor es un aplicador? ¿Es un técnico? ¿O es una persona, ¿cierto?, que está guiada por sus propios juicios, por sus propias escalas de valores, y que puede tomar también decisiones y resolver sobre cuestiones de la práctica? Muy bien ahí. Y por último, y no menos importante, ¿cierto?, está Chemnitz,
la primera pregunta es esta diferencia entre una acción teórica y una práctica. Y si ustedes se fijan, aquí los compañeros, la Anaí, Dante y Animarco, lo que hacen es fundamentalmente primero señalar que lo técnico es equivalente a lo teórico y que se refiere a cómo deben realizarse las acciones siguiendo las reglas establecidas a través de la historia, es decir, con una normativa. Contrario a lo que está en la acción práctica, que implica la toma de decisiones, tomando en cuenta las consecuencias de la misma en el ámbito social y moral. Es eso, efectivamente es eso. Es esta discusión entre, eh, el, entre la acción pedagógica que está guiada por la tradición, por la teoría, por las múltiples influencias que hay desde otras disciplinas, o el profesor, ¿cierto?, es quien finalmente resuelve en el aula a partir de las decisiones, el calibrar las consecuencias morales que tiene un acto y otro, etc. Más abajo hay aquí algunos que tomaron el tema de la historia de los métodos de enseñanza de Brody. Entonces, aquí contextualizo. Entre la línea argumentativa, toda esta argumentación que va construyendo Keynes, está el hecho de que él decide que para tratar de conceptualizar lo que es currículum, es interesante mirar los métodos, la historia de los métodos. Los métodos de enseñanza son los métodos de enseñanza que habían sido recopilados por Brody, ¿cierto?, en otro texto. Y cuando uno va mirando los métodos de enseñanza, se va dando cuenta que efectivamente, ¿cierto?, han ido cambiando a través de la historia. Y acá está el texto, dice, se debe tener conocimiento de la historia de los métodos de enseñanza, ya que constituye un punto inicial para analizar y distinguir la historia del currículo. La historia de los métodos proporcionan el espectro de los cambios de perspectiva en educación dependiendo de la sociedad y el contexto. Entonces, se remonta, ¿cierto?, desde los métodos de la antigüedad clásica hasta los métodos más contemporáneos, por ejemplo, todo el trabajo que hacen los jesuitas, ¿ya? Eso es bastante sencillo en el texto, así que no me voy a explayar mucho más en eso. Luego, hay otra pregunta que es ¿cuál es el problema que detectó Schwab en el desarrollo del currículum? Y que estaba decayendo porque tenía un carácter básicamente teórico y propone entonces a partir de eso un acercamiento a la práctica, a las artes de la práctica. Luego la etimología de la palabra currículum, esto yo lo expliqué, también está en el PPT, ya que tiene esta doble dimensión de explicar una cosa y otra, el recorrido y los grados. Después, ¿cuáles son los dos problemas que implica el uso del currículum como instrumento de reproducción de habilidades y destrezas en el aula? Y aquí me voy a detener un poquito, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Voy a volver desde Sacristán para acá para explicarlo. Hemos discutido que cuando la industrialización se instala como modo productivo, se masifica entonces la escuela y hay más niños pujando, ¿cierto?, por acceder a esta institución. Y entonces se va a producir un problema que es el de la descontextualización y recontextualización. Esto está señalado en el texto, porque hasta entonces, hasta antes de que muchas generaciones de niños fueran a la escuela, todo lo que necesitaban aprender para sobrevivir, ¿dónde lo aprendían? Lo que necesitaba un niño en el campo para sobrevivir cuando fuera adulto, ¿dónde lo aprendía? Ahí, voy a mirar el chat. Lo aprendía en la casa, lo aprendía porque aprendían de las experiencias, lo aprendían de su entorno, ¿sí? Lo aprendían de sus padres y sus padres lo habían aprendido de sus abuelos. Y ese niño sin escolaridad, sin ir a la escuela nunca, probablemente se iba a convertir, estamos hablando en el mundo rural, ¿cierto?, en campesinos, iban a trabajar en agricultura, ¿ya?
exactamente, Miguel, ¿ya? Eh, y si el niño era hijo de herreros, y si era hijo de criadores de animales, si era hijo de jardineros, todo lo que necesitaba para luego desempeñar un oficio, lo aprendía, ¿cierto?, en su entorno inmediato. Lo aprendía mirando, el hijo del herrero aprendía mirando a su padre, luego su padre le enseñaba el oficio, ya generalmente los niños entraban al servicio de los padres, si el niño era hijo de un minero, aprendía del entorno, y entonces cuando la escuela aparece como institución, saca a los niños del seno de ese aprendizaje y los lleva a la escuela, donde tiene que, escúchenme la paradoja, prepararlos para hacer aquello mismo que probablemente sus padres hacían. Por lo tanto, le empieza a enseñar un conocimiento que está descontextualizado, porque aprender en el campo, aprender mirando, aprender es algo que lo estaban aprendiendo, ¿cierto?, en el contexto mismo en que esa labor se producía. Y acá dice, la Nay dice, la verdad, los papás eran escépticos con mandarlos al colegio, lo encontraban inútil, pero el tipo de educación era distinto. Y ojo, que toda la razón, esos niños luego lo que hacían era volver a hacer, a desempeñar los oficios de los padres. Po. O sea, volvían al campo, volvían a la herrería, se hacían cargo de las mismas labores en que se habían desempeñado sus padres. Entonces, el primer problema que enfrenta la escuela es, dice mi abuela, la abuela de mi pareja, ella dijo que llegó hasta cuarto básico porque la obligaron a trabajar y hacerse cargo de sus hermanos. Entonces era algo súper común. E incluso los niños lo encontraban inútil. Ya, quiero detenerme allí en el comentario antes que se me vaya para arriba de la Anaí, pero voy a cerrar lo que estoy señalando. Entonces, efectivamente, el primer problema que encuentra, que tiene la institución escolar es que el conocimiento que estaban enseñando era descontextualizado. Y lo que tiene que hacer la escuela es recontextualizarlo, ¿ya? Entonces acá dice, primero está el problema de la descontextualización del conocimiento al transportarlo de su contexto de producción original a la sala de clases. En segundo lugar está la recontextualización del conocimiento, es decir, la forma en que este debe ser reinventado para enseñarlo en las escuelas. ¿Ya? Entonces, el primer problema que enfrenta, ¿cierto?, a propósito de la pregunta, el currículum, es cómo descontextualiza y recontextualiza para que tenga utilidad en la vida de estos que se forman en estas escuelas de, estamos hablando de los siglos XVIII, XIX. Aquí Miguel dice, incluso los niños lo encontraban inútil. ¿Sí? Quiero detenerme aquí en algo que dijo Anaí, porque esta historia yo siempre la cuento a partir de currículum. Yo no sé si a ustedes les tocó leer en la enseñanza media el libro Subterra. ¿Alguno de ustedes leyó Subterra? Que son una colección. Sí, uff, ya. Un muy buen libro, ya. En cuarto básico, wow, un cuarto básico, ya. En quinto, sacaron una película, lo leí en la básica y nunca lo entendí, dice bien. Ivana, creo que en sexto básico. Bueno, Subterra es una colección de 12 cuentos que están situados en la vida de los trabajadores del carbón, de la explotación del carbón que había en Lota, donde se construye, ¿cierto?, unas ciudades en torno a la explotación del carbón. Y entonces, estas compañías extranjeras, como siempre, asterisco, como siempre, que explotaban este recurso, se instalaban con estas verdaderas ciudadelas, unas verdaderas ciudadelas que proveían, ¿cierto?, de varios servicios, entre ellos, yo no sé si han escuchado este concepto o lo recuerdan del libro, que eran estas pulperías donde a los mismos trabajadores del carbón, la misma empresa les pagaba con fichas, con unas fichas, y tenía dentro de estos guetos, ¿cierto?, tenía unos negocios, y esos negocios que también eran de la compañía recibían el mismo dinero con que la empresa les había pagado, ya era un negocio redondo por todos lados. Tenían que comprarle a la misma empresa, ¿cierto?
un momento de silencio por la historia del niño que murió dentro de la mina. Ya, listo, para allá vamos. Entonces, hay un cuento de Baldomero Lillo, que a todo esto Baldomero Lillo, nacido y criado también en estos guetos mineros, escribe un cuento que se llama La compuerta número 12. Y yo siempre lo uso para ejemplificar lo que pasaba con la escuela en este minuto y con la familia. La compuerta número 12. Entonces, la compuerta número 12 cuenta la historia, y a propósito de lo que Anaí decía, que se tuvieron que hacer cargo, aquí arriba, ¿cierto? El abuelo de mi pareja dijo que llegó hasta cuarto básico porque lo obligaron a trabajar y a hacerse cargo de su hermano. Entonces, la compuerta número 12 cuenta la historia de Pablo, que es un niño que tiene entre 10 y 12 años, el mayor de muchos hermanos más pequeños, padre minero del carbón, madre probablemente empleada en los mismos trabajos, lavandería, limpieza, qué sé yo. Y Pablo va a la escuela, porque una de las cosas que hay que reconocer es que estas grandes compañías inglesas generalmente venían movidas por los ideales de la ilustración, que propugnaba, ¿cierto?, que la gente tenía derecho a educarse o al menos ir a la escuela, ¿cierto? Y entonces Pablo va a la escuela del lugar y en un momento él se describe la escuela como este lugar más o menos idílico, está la figura de la profesora, un lugar donde los niños están aprendiendo, donde se sienten protegidos, y llega el padre de Pablo a buscarlo a la escuela y dice que Pablo ya no puede seguir perdiendo el tiempo en esas fronteras, que hay muchas bocas que alimentar en la familia y que él ya se tiene que hacer hombre y tiene que ir a trabajar. Y desprecia la escuela, este padre, y pese a las súplicas de la profesora, Pablo es arrastrado de la sala de clases por su padre y es llevado hacia la mina, ¿ya? Y bueno, pasan hartas cosas ahí, pues. Primero, es el fin de la infancia de Pablo, ¿ya? Segundo, uno puede ver cómo este hombre, su padre, curtido por el trabajo, ¿cierto?, envejecido prematuramente, movido por la necesidad de sostener a su familia, encuentra que es natural y que la escuela es una sola pérdida de tiempo y se lo lleva al interior de la mina. Entonces el resto del relato sigue en cuando Pablo va entrando a la mina, su padre lo deposita en un lugar de la mina que estaba muy oscuro y este niño siente mucho miedo, está aterrado al interior de la mina, y el padre le dice, estate súper atento porque en algún momento te van a dar una instrucción. Entonces este niño flacucho está ahí y en un momento siente que gritan así como, abran la compuerta. Entonces él tiene que empujar una puerta enorme que apenas se la podía y abrirla porque por ahí entraba, ¿cierto? Entraba, no sé, unos bueyes arrastrando no sé qué cosa al interior de la mina. Y ese es el resto de su vida. Ahí se termina el relato. O sea, Pablo queda encadenado a esa puerta por el resto de su vida, probablemente desempeñando otras labores mineras, pero se acaba. Entonces, la escuela aparece como un lugar que no suple esta necesidad de que en familias numerosas, con un Chile con mucha miseria, tenga que convertirse en fuerza laboral. Y va a aprender el oficio allí in situ. ¿Qué es lo que habría aprendido en la escuela? Nada útil para su padre, nada útil para la familia, nada que le hubiera permitido, ¿cierto?, cambiar sus condiciones de vida, ¿ya? Y ahí uno puede ver la fragilidad de la escuela en tantos sistemas. Por eso es que lo que dicen los compañeros aquí, además se enfrenta con el problema de la descontextualización del saber y tiene que recontextualizarlo. Por lo tanto, tiene que estar permanentemente construyendo currículum que le permitan a este individuo luego incorporarse en la fuerza productiva del lugar donde vive, de su ciudad, de su país, ¿ya? Es uno de los grandes temas que enfrenta la escuela. Después, ¿cuáles son las dos nociones que agrupó el término currículum después del siglo XVI? Ahí está, disciplina y ratio studiorum. Esto también está explicado en el PPT. ¿Por qué Schwab critica al currículum teórico? ¿Ya? Y se hace una crítica allí porque básicamente el currículum escolar era un cautivo de las
las disciplinas que habían creído que podían, ¿cierto?, regular los destinos de lo que pasaba en las escuelas. Y yo les di el ejemplo cuando expliqué esto en clase del enorme efecto que tuvo el conductismo en, en la escuela como institución. Efecto que arrastramos hasta el día de hoy. Y yo les dije, en una serie de lógicas como la recompensa y el castigo, ¿ya? La premiación, que toman la forma de cosas bonitas como el cuadro de honor, los lugares, el mejor compañero, ¿cierto? Toman esa forma, la estrellita, el sticker, y que están bien si tienen un propósito que no solamente sea la zanahoria, la recompensa. Y por otro lado el castigo, la suspensión, el sacar a un alumno de la sala, el adoctrinarlos, llego a la sala, se ponen de pie los niños, automáticamente, es como un reflejo, entra el profesor a la sala, los niños se ponen de pie, se callan, esperan el saludo, todas esas dinámicas que nos parecen supernaturales en la sala de clase, pero que vienen movidas por el conductismo. Yo tengo que lograr que ellos cambien de actitud y los voy a dejar sin recreo todas las veces que sea necesario hasta que modifiquen su actitud. ¿Ya? El castigo como una forma, ¿cierto?, de reforzar o extinguir una actitud. De eso está lleno el sistema escolar, lleno. Ya. Después, ¿por qué se nombra Aristóteles? Se le nombra como un ejemplo, ya que él trabaja con los saberes teóricos y prácticos dentro de la filosofía. Hay una añoranza y Aristóteles. Es necesario buscar una definición exacta del currículum para poder aplicarla, y los compañeros aquí nos dicen, uy, este no tiene nombre, esta pregunta quedó sin nombre. Después yo voy a hacer un rastreo desde quiénes son las preguntas. Ojo, ojo ahí con esta. Si está alguno de los del grupo que las formuló, pónganle al tiro los nombres abajo. Faltan los nombres. Ya. No hay necesidad de una definición concreta, dicen los compañeros, debido a que el concepto de currículum es cambiante. La Danae dice, a mí hasta cuarto medio me hacían quedarme hasta más tarde porque la sala estaba sucia. O nos demorábamos en ordenarnos para saludar al profe, claro. Ahí hay un castigo para extinguir una conducta. Y en este caso la conducta es las condiciones de la sala. Ya. Vamos viendo la última, la de Landgren, que son los códigos, ¿ya? Que esto también es cuando uno deja de odiar a Kemis, esto hasta lo encuentra bonito, se los digo al tiro. Estos códigos, los códigos, otra de las cosas que va a hacer Kemis es ir a mirar otras investigaciones, propuestas teóricas, para seguir en esta búsqueda de definir qué es lo que es currículum, y entre ellas va a mirar, ¿cierto?, estos llamados códigos de Langrid, que establecen cómo la educación debe funcionar y cuál es su objetivo. Y también va haciendo un recorrido acerca de lo que han sido los objetivos de la educación en distintas épocas, desde desde tener como objetivo crear un ciudadano, ¿cierto?, disponible para la vida democrática, hasta, no sé, tener un ciudadano que pueda hacerse cargo de su propia formación, ¿ya? Están los códigos ahí. El código clásico, que era el código de los griegos, pues. Establece un equilibrio entre la educación intelectual, física y estética. No sé si ustedes han escuchado alguna vez el dicho mens sana in corpore sano, ¿ya? Mente y cuerpo educándose al mismo tiempo. Luego voy a leer los comentarios que me están dejando porque están bien interesantes. El código realista, el código racional, etc. ¿Ya? Hay otra sobre los métodos de Brody. Después, cómo aparece el término currículo en un contexto educativo, ¿ya?
Ahí está cómo aparece por primera vez este concepto. Otra de los métodos de Brody, súper interesante, esto sí o sí lo voy a preguntar en el control de lectura. ¿Cómo se definiría el currículum hoy día? La Nicole, la Virginia, ¿cierto? Víctor dicen que no existe una definición que establezca que es currículum debido a que es cambiante y va cambiando de acuerdo, ¿cierto?, al ritmo en que se mueven las sociedades. Si me he quedado pegada, me avisan porque me avisó que tenía conexión inestable. Ya, aquí también hay una pregunta, que es una pregunta cronológica. ¿Cuál es la problemática que levantan Hamilton y Gibbons sobre el uso del término currículum antes de su aparición en Escocia? ¿Ya? Está bien interesante esta pregunta. ¿Ya? Que explica, ¿cierto?, cómo se visualiza antes de. Aquí nuevamente está la misma pregunta, si ustedes se fijan, está 2 veces. Ahí está 3 veces. Ya. Están súper buenas sus preguntas. Voy al chat. Hice una vez, una profesora me humilló frente a todos mis compañeros porque no tenía todos los stickers en las tareas. Estaba como en quinto, sexto básico, había un mural de tareas. Bueno, el mural de tareas, resabios también, ¿cierto?, de estímulo de recompensa-castigo. Las estrellitas, el ver tu nombre. Ustedes los pueden usar como profe. Si, yo no estoy demonizando esas prácticas. Sí hay que tener mucho cuidado con cómo esas prácticas pueden afectar a ciertos niños o adolescentes. Hay que tener mucho cuidado en eso. La Anaí dice, en mi trabajo me pidieron que mandara a los trabajadores y los retara y castigara en cierto aspecto para que hicieran caso. Yo nunca tuve que recurrir a los retos castigos, no sé por qué a mí me resulta sin tener que ser pesada, porque usted se está formando como profesora, pues Anaí, por eso. ¿Ya? Y probablemente el que le mandó a darle esta instrucción no es un profesor. ¿Ya? Bien, los felicito, súper bueno su trabajo, ahí tienen harto apoyo, este taller de lectura colaborativa. Lo siguiente es que lo descarguemos, yo misma lo voy a hacer, esto se exporta así, y entonces lo guardamos como PDF, está editándolo en este minuto, se nos puso de cabeza, y miren cómo queda, ¿ya? Lo descargamos y se los cuelgo, lo voy a poner aquí en mi escritorio, y se los dejo subidos para que no tengan que estar abriendo ni siquiera el aula todas las veces que sea necesario, entonces se los dejo colgadito al tiro, acá, debajo de esto lo vamos a dejar como un apunte de lectura que les va a permitir, ¿cierto?, poner foco en las cosas más relevantes de esas 3 lecturas. Entonces, lo vamos a agregar acá, lo vamos a poner como archivo, y le vamos a poner el siguiente título para que lo sigan después, síntesis de lectura colaborativa. Y se los voy a dejar inmediatamente publicado. Padlet, ahí está. Ya. Ya, regio. Ahí quedó listo. Ahí está. Síntesis de lectura colaborativa. Ya. Bien, y les queda como material entonces para que cuando lean los textos de nuevo, o si ya los leyeron y quieren volver a mirar algunas cosas de las que parecían las más importantes, o tienen dudas con alguna, o simplemente para tenerlo a mano, lo tengan ahí. Ya, dice, está bueno, dice, impactada, dice la Paula Zavala. ¿Por qué impactada? Porque es tremenda ayuda para leer, por eso, ¿no? No tenía idea que se podía pasar a PDF. Sí, pues sí, y te quedan todos así ordenadito para leer, ¿ya?
Qué tecnológico todo, dice la Nay, sí. Ya, magia. Está bien. ¿Cómo es la prueba? ¿Ya? Es un control de lectura abierto, no hay preguntas de selección múltiple, así que ni se afanen en decir, en el año 1663 en Glasgow, porque preguntas de esas en un control de lectura, de lecturas como esta, no es posible. Son 4 preguntas abiertas, ¿ya? Yo lo que uso es lo siguiente, les formulo una pregunta. Inmediatamente debajo de la pregunta les pongo la rúbrica con la que califico esa pregunta, ¿ya? Entonces, si les pregunto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Kemis recurre a los ¿Profe? métodos de Brody? Dígame. Es que se le escuchó esa parte Ya, entrecortada, de entonces no se nuevo, entendió cómo iba. Se me pegó a mí nomás, no debo haber sido yo. Me quedé pegada en la parte más relevante ya. Lo que yo hago es que les pongo preguntas de abiertas, no de selección múltiple con este tipo de lectura. Sería absolutamente un despropósito. Pongo, ¿sigo quedándome pegada o no? ¿No? No, No, Ya, listo. no, ya Estoy no. moviendo para que me digan. Entonces, yo les pongo preguntas abiertas y ya. Supongamos que yo les pongo una pregunta como, ¿por qué Kemis recurre a los métodos de Brody para explicar, ¿cierto?, o para la formulación de su conceptualización de lo que es currículum. Ustedes responden, son preguntas, y yo les digo, responda generalmente les digo 200 palabras. Les acoto la respuesta, si no, hay algunos que se van en la volada, como dicen, ¿cierto? Les pongo 200 palabras. El Word tiene un contador de palabras abajo. Usted marca y abajo le dice lleva 120 palabras. Ya, me quedan 30 para terminar de formular mi idea o me excedí, ¿cierto? Es un contador de palabras. Yo les doy la cantidad de palabras que pueden usar, porque si no, eso les permite regularse. E inmediatamente, debajo de cada pregunta, les pongo al tiro la rúbrica, una tabla chiquitita de la evaluación de esa pregunta. Entonces, ahí dice, responde plenamente la pregunta, explica, estoy poniendo un ejemplo, explica cuáles eran los métodos de Brody, la pregunta está formulada sin problemas de... profe. y otra vez me quedé pegada. Sí, puede volver, por favor. Sí, me volví a congelar. Oh, ¿qué pasa? Ya, Se quedó en la rúbrica. ya. Entonces yo les pongo abajo, no es una rúbrica, es en el fondo una tablita donde yo les digo, esta pregunta tiene 15 puntos, 3 puntos se van aquí, 2 puntos se van acá, y generalmente pongo 2 puntos por ortografía y redacción de la pregunta. Igual lo evalúo porque somos profe y no puede venir con, no sé, que diga, no sé, una palabra mal escrita, ¿ya? Entonces, tienen la pregunta, la cantidad de palabras que pueden usar e inmediatamente abajo tienen lo que yo voy a ir a buscar en esa pregunta, ¿ya? Entonces, usted se focaliza en la construcción de la respuesta, ¿ya? Les voy a mostrar un ejemplo, un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo con esta misma prueba del año pasado, ¿ya? Que evidentemente no va a ser la misma prueba, pero para que vean cómo yo corrijo y evalúo, porque eso es súper importante para uno saberlo como profe, ¿ya? Como profe que se está formando y profe que va a ser. Entonces, esto fue, ya, acá tengo a los chiquillos de castellano. Control de lectura podrá ser. Les voy a mostrar cualquier control de lectura. No sé si estoy abriendo este u otro. Abrí otro, ya. Entonces, si ustedes se fijan acá, este es de otra prueba. Este era un esquema primero. Entonces acá, por ejemplo, acá, revise el documento denominado estructura de la clase y establezca a partir de los ejemplos cuáles son las principales problemáticas que se pueden encontrar en las fases de inicio, cierre y desarrollo de una clase. Comente con los ejemplos. Máximo 250 palabras. Aquí esta persona tiene ahí 280 palabras. Se pasó.
¿ya? Ahora, yo siempre doy un margen, no es que voy a revisar hasta ahí nomás, pero ojalá se mantengan en él. Y aquí les pongo, por ejemplo, ¿entiende conceptualmente la problemática de una estructura de clase? Tiene los 4 puntos. Se comenta a partir de los ejemplos, se da plena respuesta a la pregunta, la respuesta se presenta sin errores ortotipográficos, con una redacción adecuada y considerando el máximo de palabras, y ahí tienen 2 de 2. Esta pregunta entonces tiene 14 puntos que se distribuyeron de esta manera, y cuando hay alguna observación se las pongo acá mismo. Entonces cada pregunta tiene inmediatamente su tablita, y cuando yo les entrego su prueba corregida, usted ve aquí el desglose del puntaje. Aquí, por ejemplo, y después les pongo la tabla para que ustedes después recalculen por si yo me he equivocado en contar. Eso en términos como de la estructura de la prueba. ¿Cómo y cuándo? Entonces, yo voy a abrir el control de lectura el martes a nuestra hora de clases, es decir, a las 15:50. Lo voy a cerrar a las 8 de la noche, ¿ya? Siempre una prueba son preguntas más bien de análisis e interpretación, ¿ya? Más que de cortar y pegar, por lo tanto, me da lo mismo si usted tiene el texto abierto y lo tiene a mano. No hay, entenderá que yo no lo puedo controlar, sería ridículo que yo dijera, y no miren los textos, porque no puedo hacer eso. Entonces son preguntas abiertas de análisis e interpretación, o de recurrir, ¿cierto?, al texto para ordenar su propia respuesta. Por lo tanto, yo la voy a abrir a las 15:50, y durante la hora de clases, es decir, de las 15:50 hasta las 17 horas, estoy en línea. Estoy conectada con nuestra dirección habitual de clase. Estoy ahí calladita por si usted tiene alguna pregunta que venir a hacerme o tiene alguna cosa que venir a conversar conmigo. Para los que no, hacen su prueba, ¿cierto? A las 8 de la noche, hasta las 8 de la noche yo las recibo, y ustedes las suben al aula, directamente al aula. ¿Hay preguntas hasta ahí? Quiero ser súper transparente con el proceso evaluativo. No, pues Natalia, tiene más de la hora de clases, pues tienen la hora de clases, que no vamos a tener sesión presencial, ¿ya? La hora de clases más un espacio más, porque es una pregunta que hay que construir respuestas tipo ensayo, entonces, aunque sean chiquititas, ¿ya? El tesoro está escondido, ¿eh? No, no está escondido en ninguna parte, ¿ya? Profe, ¿Ah? ¿puede Dígame. repetir la parte de cómo se sube la prueba? Porque ahí se quedó media pegada. Ah, se sube al aula. O Yo cómo les se dejo un espacio en el aula se sube al aula. que dice control de lectura. Yo todo lo hago por aula. Ustedes suben la pregunta al Ya, aula, yo se las mando retroalimentada al aula, se las subo su propia versión y pongo las notas en el aula, ¿ya? No en una planilla Excel que después se me pierden con tanta cosa en el computador, ya, entonces después yo descargo al final del semestre todas las notas, ¿ya? Eso. ya. Y estoy conectada, recuérdenlo, estoy a las 15:50 conectada a la hora de clase, por si usted quiere venir a discutir una pregunta conmigo, si quiere venir ahora a decir, profesora, que en realidad yo después de todo esto leí los textos en profundidad y igual sigo teniendo alguna duda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es como si, miren, es lo más parecido a que si estuviéramos en el campus, en una sala, haciendo la prueba y usted me pudiera llamar. Sí, profesora, ¿puede venir un minutito? ¿Ya? Es lo que les puedo ofrecer. Eso. Ya, entonces, vuelvan a leer los textos, agarren sus apuntes, estos apuntes que formulamos. No debieran tener problemas al enfrentar esta prueba. Esta no es una prueba así como, ay, terrible, corta cabeza. No, es un control de lectura, y lo que yo quiero es que usted pueda acreditar, comunicar aquello que le han dejado las lecturas, porque vamos a estar después todo el tiempo hablando, sí, es individual, Matías, esta es individual. Los 2 controles de lectura son individuales. De ahí para adelante hay muchos procedimientos evaluativos que son con partner, pero este es individual.
Ya pues, les dejo entonces, nos vemos el martes porque yo igual voy a estar conectada y cualquier cosa me escriben. ¿De qué color era el lápiz del manuscrito original de Kenny? Era de una tinta verde oscura que compraba en una librería alemana. ¿Ya? Listo. Ya, respondí la última. Ok, nos vemos entonces el martes. Chao. Ahí les subo la clase también. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. No, profe, Profe, gracias. cuídese. Nos vemos.